Hasta las 8, Jenny, seguimos en Pymes en la Red, nos queda una horita. Y bueno, como venimos hablando casi todos los domingos, invitamos al piso de Radio La Red a empresarios pymes, a consultores, a especialistas de este ecosistema tan lindo y tan apasionante. Y hoy se acercó a los estudios de la radio Julián El Gaita González, que seguramente lo tengan de los cuentos pymes, hayan visto varios de sus cuentos. Él es director académico y de marketing, trabaja en Grupo SET con Jonathan Lloydy. ¿Cómo te va, Julián? Muy buenos días, gracias por acercarte. ¿Qué tal? Por favor, es un placer haber venido a charlar un poco de este mundo tan apasionante como el mundo pyme. ¿Cuánto hace que estás trabajando con el mundo pyme? Y en realidad, desde que tengo uso de razón, hijo de inmigrante, que lo que vino a hacer a la Argentina fue a trabajar, así que desde muy chico involucrado en la empresa familiar y... ¿Empresa de? Textil. Un textil. En un principio el mundo textil, así que apasionado al principio por esto de, bueno, yo soy de la ciudad de Mar del Plata, así que imagínate para mí desde el mes de octubre lo que significa la adrenalina que empieza a tener ese empresario. Claro. Estás esperando al turista, vienen las fiestas, algo que ya está ahora en unas semanas... ya llega para muchos empresarios. Entonces eso de las conversaciones que tiene una familia empresaria, de las ventas, los empleados, la planificación y demás, así que desde muy chico lo mamé. Después, bueno, tuve la oportunidad de estudiar, me profesionalicé, estuve en el mundo corporativo, pero bueno, volví al mundo pyme y es por eso que después me dediqué tantos años a la consultoría, que en la consultoría estoy hace 9 años. Mira vos, bueno, felicitaciones. ¿Y cómo vos analizás hoy la realidad de los empresarios pymes? Como tenemos un país muy complejo, con una macroeconomía rota, tenemos nuevas tecnologías, tenemos talentos, tenemos empresarios con ganas de hacer crecer el país y con muchos desafíos por delante. ¿Cómo lo analizás vos? Mira, esta es una situación en la que yo siempre digo que el empresario pyme es un héroe o un poco loco, está un poco loco, ¿no? Para emprender y tener una empresa en la Argentina, ya que como vos lo dijiste, la macro o lo externo siempre te hace un poquito más difícil el día a día. Es algo a diario que vos no sabés qué va a suceder el día que viene y entendés que el gobierno, más allá de banderas y demás, nadie te produce cierta certidumbre. Vivís navegando y tomás decisiones que vos no tenés veracidad o no tenés información de lo que va a suceder. Y obviamente esto lleva a que seas un ida y vuelta de humores, un ida y vuelta constante con tus equipos y demás. Y a mí me gusta definir al empresario pyme acá en la Argentina a partir de este ejemplo. Mirá, haciendo consultoría, yo siempre digo que tengo reuniones semanales porque me reúno con grupos empresarios, tenemos muchos clientes a los que les hacemos consultoría y este ejemplo creo que lo resume. Un día tengo una reunión con un empresario y me dice: Gaita, no aguanto más. Pero le digo, ¿qué te sucede? Es un empresario que arrancó con un local y empezó a crecer a partir de franquicias. Me dice: no aguanto más, me la hacen cada día más difícil. Quiero tomar gente, no puedo. La salgo a buscarme, es difícil, contrato también se me van, no me voy de vacaciones, trato de tener todo el día, cierro todo, Gaita. Pará, le digo. Y aparte, bueno, mezcla de consultor, tenés que ser psicólogo en la Argentina, ¿no? Tenés que tener ese don porque si no podrías seguir trabajando. Muchos consultores, perdón que te interrumpa, sí, dicen que la primera hora de reunión con el empresario pyme es de escucharlo hacer catarsis. Bueno, yo lo llamo los 15 minutos, porque si no te vas. Claro. Si no perdés y dejas de ser eficiente y empezamos, viste, la bien argentiniada de describir la realidad. Entonces yo digo, bueno, tenemos 15 minutos, te escucho, pero a partir de los 15 minutos la manija la tomo yo y empecémonos a ser nosotros responsables de lo que vamos a hacer, porque sabemos que esto es Argentina, no es Suiza. No vamos a tener estabilidad mañana. Y volviendo al ejemplo, me dice: Gaita, cierro todo. Al otro día me llama y me dice: no sé si contarte. ¿Qué pasa? Le digo. No, alquilé ese local que te dije y vamos a poner el depósito ahí. Bueno, creo que este resumen, ¿no?, ejemplifica lo que es el ida y vuelta, el ida y vuelta constante del empresario pyme, que un día quiere cerrar, al otro día se vuelve a arriesgar y demás, y esa adrenalina que te obliga a tener, esta realidad. Tal cual. ¿Qué estás haciendo hoy? Porque te veo viajando para Estados Unidos bastante seguido, haciendo viajes a Disney y a la NASA, pero no son viajes de placer. No vas a divertirte con Mickey Mouse. No, lejos de... Sí nos divertimos, pero no como todo el mundo creería.
Bueno, con Jonathan, que vos lo mencionaste, somos socios. Hace 4 años encontramos una oportunidad, un nicho en el mercado. Nosotros nos dedicamos a lo que es la educación. Siempre tuvimos cursos presenciales, escuelas de negocio y demás, y nos dimos cuenta que el mercado empezó a demandar otra cosa, que eran cursos mucho más intensivos. Ya no me sirve, si me quiero capacitar en algo, invertir 1 año o 2 años, porque lo queremos todo ya, y ni hablar pospandemia, cuando nos damos cuenta del valor real que tiene el tiempo. Tuvimos la oportunidad de viajar a Disney y a estudiar, y así surgió una oportunidad con un ex miembro Disney y demás, de adaptar el modelo americano de Disney a las empresas latinoamericanas. Generamos un modelo el cual nosotros empezamos a enseñar en nuestras conferencias. Después se dio la oportunidad y empezamos a viajar a Estados Unidos, a los parques de Disney y hoteles, y un hotel allá que es partner nuestro, en donde llevamos grupos de empresarios 3 veces al año como mínimo a estudiar, y les enseñamos nuestro modelo, que es una adaptación del modelo Disney, y aparte con el aval de haber sido en parte calificados como embajadores de la cultura del mundo Disney por Doug Lieb, que es nuestro socio. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales estamos viajando. Llevamos empresarios. De hecho, el mes pasado volvimos de la edición número 12, y es una semana donde el empresario, sin importar el tamaño de su empresa, de hecho van muchísimos pymes de la Argentina, más allá de que cada vez es más difícil, pero aprenden un modelo el cual pueden incorporar en su negocio, porque les damos herramientas, contamos muchas experiencias y demás. ¿Y cuál es el foco de esa experiencia? Porque estás hablando de ir a capacitarte a otro país. Si bien en Miami hablan muy bien latino, ¿no? Porque hay mucha comunidad latina allá. ¿Cuál es el foco donde se van a especializar esos empresarios pymes viajando a Disney? Porque me imagino que tenés algo de calidad, algo de experiencia del usuario, experiencia del cliente, donde ellos son grandes portavoces o referentes del sector. ¿Qué van a aprender esos empresarios pymes allá? Disney es la empresa número 1 en el mundo en calidad y servicio y experiencia del cliente. Ese es el pilar central de la experiencia. Me lo dijiste... Perdón, no te lo quise spoilear, pero me imaginaba que era por ahí. Estuvo perfecto, y caemos en la repetición por si no les quedó claro a los que están del otro lado. Los pilares son la calidad del servicio y experiencia del cliente. Son 5 días en los que nosotros lo que hacemos es contar secretos Disney, pero no como algo negativo, sino que te contamos cuáles son las herramientas, cuáles son los métodos que utiliza Disney para generar esa sensación de magia en la diaria. Y nosotros contamos secretos que a Disney te lo humanizan, te lo bajan a la realidad. Claro. Y que vos te des cuenta que vos podés ser Disney en tu diaria. Porque si yo te contase, mira, Disney hace esto porque tiene tal presupuesto, o porque son magos, y la verdad que nacieron con ese don, automáticamente vos me dirías, bueno, es imposible que yo lo lleve a mi diaria de trabajo. Pero lo que hacemos es humanizar a Disney y contarte para que vos puedas llevar todos sus secretos a tu diaria de trabajo, desde cómo gestionar una experiencia, ya que Disney no libra nada al azar. Entonces vas a entender la importancia de tener procesos, cómo gestionar detalles, cómo entrenar a tus equipos, la importancia de crear una historia y cómo contarla, esto a la hora de vender, hacer énfasis en el cómo y no tanto en el qué, en el producto, para no convertirte en un commodity, y así un montón de detalles que en la semana, yendo a parques también lo empiezan a practicar, y obviamente divirtiéndose y vivenciándolo lo aprenden mucho más rápido. A mí me llamó mucho la atención cuando fui a Disney, cómo cuando pasás por al lado de una persona que trabaja en Disney y que no está disfrazada, viste que tenés muchos personajes alrededor de todo Disney, pasás por él y te saluda, aunque estés en otra situación, te dicen buen día, buenas tardes. Mira, esto es un detalle que a la gente le llama mucho la atención y es fácil de adquirir. Walt Disney, a la hora de crear el parque, él era un obsesivo del mundo del teatro, y lo que trató de trasladar al mundo empresario fue ciertos rituales teatrales. Uno de ellos es el famoso detrás de escena y en escena. Entonces él siempre explicó, mira, como en el mundo de los teatros, lo que sucede en el detrás de bambalinas, en el detrás de escena, al espectador no le importa. El espectador sería el cliente. No vamos a pelear, vamos a comer, vamos a entrenarnos, podemos estar desprolijos y hasta serios. Pero eso detrás de escena. El cliente, que en Disney al cliente le llaman espectador, paga una entrada. Como cualquiera que nos va a visitar nuestro negocio, o ahora está escuchando la radio. Paga o no paga una entrada de manera literal y está esperando lo mejor de nosotros. Porque en Disney, mira este juego de palabras,
o de conceptos, mejor dicho, en Disney no existe el empleado. Sos miembro de un elenco. Ajá, mirá vos. Vos sos miembro de un elenco y vos no tenés un puesto de trabajo, asumís un rol. Entonces cada vez que salís del detrás de escena y estás caminando por el parque, estás sobre el escenario. Entonces vos estás en posición actoral. Es por eso que vos te debes a tu público. Y más allá de que si te toca ser un personaje, estás vendiendo helado o estás en la limpieza, el rol que asumas, tu principal locura o devoción tiene que ser el espectador. Entonces es por eso que estás obligado a saludar a las personas sin importar que te vengan a ver o no, y así es que se empiezan a derramar un montón de detalles actitudinales que te vas dando cuenta que a Disney lo hacen diferente. Uh-huh. Sí, está todo en los detalles. Toda su magia está montada en los detalles. No hace falta mucho para arruinarlo todo. Así les decía Walt a todos. Es por eso que levantaba siempre la vara y te hacía prestar atención hasta el último detalle, porque él te decía, seguramente ese detalle, si nosotros le empezamos a invertir tiempo y dinero, nos va a hacer diferente a nuestro competidor. Y tenemos que ir por eso. Ahora, vos me dijiste que el mes pasado volviste de la decimosegundo viaje de capacitación. En 12 viajes que hiciste con empresarios pymes a lo largo de 3 o 4 años, me imagino que el 2020 habrá sido bastante complejo, ¿qué experiencia nos podés contar que decís, mira, esto me voló la cabeza, o esto a este cliente, o a este, porque no son todos clientes de la consultora, sino a esta persona que viajó con nosotros, le voló la cabeza, lo implementó y nos empezó a trasladar la experiencia Disney a Argentina? Bueno, lo primero que tratamos de inculcar es la simpleza, lo simple. Viste que por lo general las personas entendemos que si algo tiene que ser sofisticado o algo tiene que empezar a elevar su nivel, y le tienes que poner una palabrita en inglés, o viste, le tenés que dar siempre esa vuelta. Y Disney te lo aclara, te dice, no, cuanto más simple mejor, hacé las cosas simples. Volví a tu empresa y revisá todos los procesos. Fíjate que va a haber un montón de procesos que no se llevan a cabo. Eliminalos, repasalos, quizás sirven, pero si no, eliminalos, volvé a escribirlos y hacerlo mucho más simple. Uno de los pilares es la simpleza. Otro, lo actitudinal, la importancia de la buena actitud, la buena predisposición. Esto de sonreír, de contagiar buen ánimo entre los compañeros de empresa y que el líder trabaje con ese ejemplo. Otro es el de la cercanía del empresario con el equipo de trabajo. En Disney hay un proceso que para llevar a cabo la innovación se llama You Say, We Listen. Vos decís, nosotros escuchamos. Entonces, ¿cómo hace Disney y los empresarios lo llevan rápido a su realidad para innovar o trabajar en la mejora constante? Hablan mucho con los miembros de su elenco, lo que serían los empleados, porque entienden que nadie mejor que el empleado va a ser el que conozca cuál es la expectativa del cliente. Y en expectativa, esa es la gran fórmula que nosotros llamamos que es la fórmula del éxito. También trabajamos con la fórmula expectativa versus realidad. Uh-huh. Vos tenés que conocer, para brindar un gran show, cuál es la expectativa de tu cliente, claro, para después compararlo con la realidad. Y así te vas a dar cuenta si estás dando un buen show, un show promedio, o tenés oportunidades de mejora. Y bajándolo al llano, un caso concreto, mirá, esto puntual vino la empresa, acomodó estos dos procesos, porque como vos bien decías, el empresario pyme está nutrido todo el tiempo de altibajos emocionales. Quizás más ahora con todo esto de las nuevas tecnologías, las implementaciones de los CRM, de los ERP, empiezan a tomar decisiones más estratégicas con información al alcance de la mano, pero antes las decisiones se tomaban más por una cuestión emocional o de sensaciones y no de realidades concretas. Ahora, ¿qué dato o qué experiencia vos dijiste, mira, este usuario que viajó e implementó, no sé, aumentó su productividad tanto por ciento, o qué hizo que le haya volado la cabeza en Disney para traerlo acá? Bueno, te voy a contar dos ejemplos. Ahí está. Que hable de la productividad y hable de equipos de trabajo. Y una es reciente, me pasó hace 3 días. Me llama uno de los empresarios que estuvo en Disney y me dice, la verdad que no puedo entender, mira, van a ser 3 ejemplos, porque agrego este detalle, no puedo entender cómo me alejé tanto tiempo de tomar yo el personal. No de dedicarme a salir a hacer la búsqueda, a todas las entrevistas y demás, pero sí cómo nunca hice el último filtro. ¿A qué te referís? Porque yo siempre quiero saber más de
de este post-viaje, cuáles son los efectos. Y me dice, claro, ¿cómo iba a pretender yo, mi expectativa iba a ser que en la empresa actúen como yo quiera, se mantenga mi mística, mi forma de ser después de haber crecido tanto, si yo nunca le expliqué a nadie cómo se tienen que portar adentro de la empresa? Lo que es la cultura, la importancia de la cultura. En mi empresa te tenés que comportar de esta manera y tienen que haber cosas que son innegociables. Porque si no, muchas veces en la empresa, ¿qué pasa? Y para colmo estamos recibiendo una nueva generación, que es uno de los mayores dolores de cabeza. Entonces vos tenés que tener ciertos estándares que digas, mira, en mi empresa te comportás de esta manera. Si vos querés, te gusta actuar de esta manera, ok, hacelo en tu casa, hacelo con tus amigos, pero en la empresa tenemos que seguir cierta línea. Y te voy a contar lo que me costó llegar a tener esta empresa para hoy tomar esta decisión y entender hacia dónde vamos. Eso al empresario le llamó mucho la atención, muchos lo empiezan a implementar. Involucrarse cuando toman nuevo personal para decirle, acá te tenés que portar de esta manera. Me parece fantástico, porque aparte el tema de la cultura en la empresa es fundamental, y generalmente, como vos hacías alusión, y la crítica o autocrítica que tenía ese empresario, yo me alejé de este proceso enfocándome en otras cosas y descuidé el comportamiento de mis empleados, de mi gente, de mis colaboradores. La forma de ser de tu empresa, la personalidad de tu empresa. Y esta misma persona me dijo, Gaita, tengo un gran desafío, tengo que salir a buscar personal. Y me pregunté, ¿cómo es que hacía Disney para filtrar rápido? Porque cada vez que veo un currículum digo, o no lo puedo pagar, o le tengo que dar yo el mando de la empresa, porque me inflan todos los currículums. Y digo, acordate que Disney no ve currículums. Lo primero que hace es mide la actitud. Y en la entrevista de trabajo lo primero que te cuenta es todo lo malo. Viste que al final muchas veces las personas hacemos al revés. Queremos seducir al que viene y le contamos todo lo lindo, y después el sanguchito, le contamos lo malo y después lo bueno. En Disney te hacen al revés, te cuentan todo lo malo. Todo lo malo que tiene la compañía. Todo lo malo que tiene la compañía y lo que va a tener tu puesto de trabajo, para que después no te sorprendas. Yo te voy a contar todo lo malo. Si vos superás esa instancia y te quedás con ganas, si te derrocaste en el sillón, ya te digo, bueno, volvé mañana o cualquier cosa te llamo, claro. la típica entrevista. Si vos aguantaste y seguís con ganas, viste, vos ves que la persona tiene los ojitos todavía abiertos y dice, pará, seguí contándome porque me interesa trabajar en tu empresa, pasó el primer gran escollo. Ahí sí contale lo bueno, que es lo que lo va a sorprender a la persona, pero filtrar rápido. En Disney te lo dicen, invertí tiempo en contratar la persona, no la contrates rápido. Invertí tiempo, contale todo lo malo, séle realista para después no invertir tiempo, invertir en capacitación, se empieza a involucrar con tu empresa, o te la contamina, o a los 2 meses te dicen, no, la verdad que no voy más, o directamente ahora dejan de venir. Bueno, lo que pasa es que también lo que tiene bueno Disney para poder hacer eso, me parece a mí, es que tiene una marca empresaria muy fuerte, ¿no? O sea, más allá de que si, no sé, viene cualquier compañía a decirte, mira, esto es todo lo malo que tiene mi empresa y esto es todo lo malo que tiene tu puesto de trabajo, y si te quedás, bueno, y te brillan los ojos y tenés actitud, te quedás. Disney tiene una marca empresaria donde creo que a cualquiera le gustaría trabajar ahí. Bueno, a ver, quizás no significa que exageré, pero contando lo malo significa siendo realista, contándole la realidad, porque no todo es color de rosas. No, por supuesto. Y Disney sí tiene eso que construyó en el tiempo, que a otra escala nosotros invitamos a los empresarios, que es generar esas ganas, ese sentido de pertenencia. Por eso está bueno que siempre los dueños se involucren y cuenten su historia. ¿Y por dónde se empieza a construir ese sentido de pertenencia? Contando la historia, vinculándose emocionalmente entre dueños, digamos, mandos medios y el resto del equipo. Porque bueno, hoy hay pymes que tienen 5 empleados, 6 empleados, y al dueño de la pyme la ven ahí haciendo malabares y está al alcance de la mano. Una empresa que tiene 200 empleados, el dueño de la pyme está más lejano. Lo primero que, según el tamaño de la empresa, tiene que ver, por supuesto, porque de una manera, porque a Disney le pasó, cuando el parque había arrancado y eran pocos miembros del elenco, pocos empleados, Walt Disney caminaba por el parque y controlaba todo él. Claro. ¿Y cuál fue su desafío? Empezó a crecer y se dio cuenta que la gente no se comportaba como él quería. Ya no tenían ese dote actoral. Y él invirtió mucho en capacitación. Fue cuando de hecho Disney crea una universidad con uno de los personajes para mí más importantes de la historia. En Disney está Walt Disney, que fue el que soñó la idea, está Roy Disney, que fue el socio que ayudó a financiarlo y a hacerlo realidad. Esto es lo interesante de los dos roles de los dos socios, ¿no? Y esa polaridad.
Y la tercera persona, que es Van Franz, la que crea la universidad, en donde se empieza a capacitar a las personas. Y lo primero que capacita a las personas es tradición y cultura, que te cuenta cómo te tenés que comportar en la empresa, cómo es la empresa y la historia de la empresa. Entonces siempre nosotros, hay un ejercicio en la semana, a los empresarios le hacemos escribir su historia personal y la historia de la empresa. Y aunque te parezca mentira, muchos les cuesta volverla a escribir. O se vuelven a emocionar ellos cuando la escriben. Claro. Se acuerdan de ese esfuerzo y dicen, wow, mirá lo que hice para llegar hasta acá. Nosotros lo miramos y le decimos, ¿cómo esa historia no se la contás a tu equipo? Seguramente de esa manera vas a lograr. Y con esa emoción y con esa sensibilidad. No haciendo un video, ¿no? que termine siendo un locutor frío. Cercanía al 100%. Después vos esa cultura, esa historia la tenés que custodiar, que es el gran desafío, porque no todo es contar una historia y te vas. Después la tenés que custodiar. Disney tiene estándares de calidad que muchos lo llevan a cabo. ¿Qué significa? ¿Cómo te tenés que comportar en mi empresa? Disney tiene 5 estándares: seguridad, cortesía, inclusión, espectáculo y eficiencia. Todo tiene que respetar ese orden. Y muchos empresarios lo empiezan a hacer, y muchos empiezan a hablar desde la igualdad, desde la responsabilidad social, un montón de ejemplos que lo empiezan a llevar a cabo, y de esa manera ellos empiezan a custodiar también la forma de ser y de comportarse de los distintos miembros de su empresa, y es que vos también podés darte esa oportunidad de crecer y empezar a delegar. Claro. Que cada uno tenga muy claro su rol, porque por lo general cuando crece la empresa, se desdibujan los roles. No es que solo creces, te haces mucho más complejo. No es solo una obra de teatro, sino son 2, 3 obras de teatro y empezás a crecer. Entonces cada uno tiene que tener muy claro su rol, y en Disney es por eso también que cuidan mucho a la gente mayor, porque la gente mayor saben que no va a marcar diferencias del lugar de trabajo en el día a día, lo operativo, pero estos bien de cultura japonesa también los utilizan para que den el ejemplo. Claro. Los custodios de cultura. Entonces vos sabés que ellos saben que si tienen personas que tienen antigüedad, que la mamaron a la empresa y que saben del esfuerzo, conocen al dueño y tienen entre comillas la camiseta puesta, ellos van a ser los que van a custodiar y van a darle el ejemplo a la nueva generación. Y este traspaso de generación en generación, las nuevas generaciones están haciendo mucho revuelo en el mundo pyme. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, Disney tiene el mismo problema también. Mira, ellos tienen el mismo problema, y cuando vos vas a los parques, y ahora voy a nuestra realidad, vos vas a los parques, antes vos lo dijiste, yo caminaba por Disney y me sonreían todos. Hoy a la nueva generación lo llevo un poquito al extremo, hasta la tenés que educar en cómo mirar a la otra persona. Claro. Porque están creciendo con un celular enfrente. Entonces son otras las costumbres. Y Disney tiene ese desafío, y nosotros tenemos que entender, y siempre hablamos con los empresarios, que tenés la obligación de adaptarte a la nueva generación. Si vos esperás que se adapten a tu realidad, estás muerto y vas a vivir con dolor de cabeza. Tenés que acostumbrarte a que son otras las prioridades. No van a buscar hacer el recorrido que buscábamos nosotros. Yo me acuerdo cuando arranqué en la multinacional, más allá de que después me fui o arrancaba en mis emprendimientos, yo los observaba como mínimo de proyectos de 5 años. Y hoy son quizás 5 meses porque ahorrás y te vas de viaje. Claro. Y tenés que adaptarte a esa realidad, y tenés que saber que vas a tener esa rotación, y vas a tener que no solo trabajar en lo que nosotros cuando hacemos consultoría hablamos de propuesta de valor, qué es lo que te va a hacer atractivo con tu cliente externo, sino hoy tenés que pensar y estás en la obligación de generar una propuesta de valor para tus empleados. ¿Qué te va a hacer atractivo para que quieran trabajar en tu empresa? Bueno, está todo aún más complejo, porque cuando la rotación es amplia, la empresa tiene costos de tiempo y dinero muy altos. La rotación de su personal genera costos de tiempo y de dinero alto. Nosotros, como pocas veces, estamos haciendo consultoría en lo que es recursos humanos, pero no recursos humanos como una gran empresa, sino rearmar organigramas, que existan roles claros, y entender también cuáles son esos recursos claves que vos como dueño tenés que tener muy claro en quiénes son esos recursos que no se te tienen que ir. Claro. Y a esos tenerlos contentos. Y no solo con dinero, sino darle privilegios, y vas a tener que ceder y demás, y estate muy atento a esos recursos, porque son los que te van a ayudar a que perdures. Por supuesto. Te escuchaba y pensaba, ¿cuánto influye el cambio de paradigma con los pibes que tienen hoy 20 y 25 años y empiezan a trabajar en una empresa y no tienen planeado quedarse a echar raíces en la empresa como si por ahí nuestra generación?
100% es lo que, bueno, es lo que estaba contando. Pues me acuerdo cuando yo soy de Mar del Plata y me vine a vivir a Buenos Aires. El primer trabajo que tuve, después me fui a la multinacional. Yo creí que iba a estar 5 años haciendo carrera. Pero del lado, claro, de los pibes inclusive. Y era un pibe. Pero hoy con 40 años hablamos otro idioma. Claro. Hoy tienen... otra manera de pensar. Tienen otros objetivos, tienen ganas de viajar. Hoy existe el trabajo remoto. Para mí, el mundo es mucho más plano para ellos que es lo que era para nosotros. Entonces saben que existiendo la digitalización del trabajo, hoy pueden estar en Buenos Aires, mañana van a estar en el interior del país y después se van a otro país y tienen la oportunidad de trabajar. Y ni hablar los que están estudiando lo que tiene que ver con respecto al mundo digital, las oportunidades de trabajo que tienen con el exterior. Uh-huh. Entonces también hasta se te hace mucho más difícil competir salarialmente. Bueno, de hecho, Gianni, un caso de una empresa, de una agencia de publicidad, se le fue de vacaciones una empleada en enero y llamó por teléfono diciendo que se quedaba a vivir en Madrid con su hermana, a trabajar allá, y había estado 4 meses en esa agencia. Y después la complejidad era cómo renunciaba porque no podía mandar el telegrama. Mira, estaba en una empresa constructora. Esto fue una de mis primeras consultorías. Te hablo hace 8 años. Y me llama loco un día el dueño, padre de familia, el fundador de una empresa constructora. ¿Qué pasa? Le digo, me están renunciando por WhatsApp. Me dice, claro. Me están renunciando por... Bueno, ¿qué querés que te diga? No, esto no tiene valor legal. Claro, y se volvía loco. Y dice, ¿cómo no me va a mandar el telegrama? Me está renunciando por WhatsApp, que se va del país, lo mismo. Bueno, cambió y la realidad es que hay que adaptarse a la nueva generación. Sí, y buscar herramientas para seducir a esas nuevas generaciones. Lo que hablábamos de la propuesta de valor, hoy se duplica. Porque ni hablar del trato y de... ¿no? Cómo fue cambiando incluso hasta esa forma de comunicarse, porque hoy y me parece que está bien, que nos invita a todos como a pensarnos desde otro lugar. Es que el que está del otro lado, para colmo, porque te levanta más la vara todavía. Vos decís, con las complicaciones que tengo, no es fácil ser empresario. Mirá, nosotros siempre contamos esta anécdota, hago un paréntesis, nosotros tenemos la experiencia en la NASA, basada en el modelo de la NASA. Y hay un momento que le hacemos una entrevista a un astronauta. Entonces con el astronauta, yo soy el director de contenidos y demás, antes tengo la entrevista con él y le digo, mirá, no te vamos a preguntar mucho tecnicismo de cómo fuiste al espacio, sobre tecnología y demás. Te vamos a preguntar cosas más mundanas. Estate preparado. Sí, perfecto. Empezó a preguntar, le digo, van a ir muchos empresarios de Argentina y demás. En medio de la experiencia ejecutiva, en esta entrevista al astronauta, uno levanta la mano y dice, perdón, ¿no tenías miedo vos de viajar al espacio? Claro. El astronauta lo mira y dice, miren que yo conozco de dónde vienen ustedes. Más miedo tienen que tener ustedes de ser empresarios en la Argentina. Ustedes son corajudos. Yo tenía indicadores de gestión y sabía todo lo que iba a pasar. Bueno, a esa complejidad para colmo le sumás la nueva generación, y por eso entiendo también es que se abrió esta posibilidad a que las personas que antes quizás estaban excluidas del mercado vuelvan a ser valoradas. Vuelvas a buscar y te va a pasar que vayas a muchos locales comerciales que vuelvas a encontrar gente grande gestionando, porque van en busca de eso, de la costumbre, de la persona que vos sabés que se va a quedar, que quizás no está trabajando para ahorrar en un pasaje e irse, que no está ni bien ni mal, no podemos juzgarlos, es una nueva generación y tienen una nueva manera de pensar, y entonces por eso creo que se arma esta balanza que también tiene su lado positivo, porque existe este ingreso de esas personas que quizás hace 10 años estaban afuera del mercado laboral, hoy vuelven a tener una oportunidad. Gaita, la última, ¿qué le dirías hoy a ese empresario, pyme, a ese emprendedor que nos está escuchando ahora, domingo temprano? ¿Qué le dirías? Bueno, primero agradecerle, porque entiendo que es lo que le decimos siempre a nuestros clientes, y de hecho pues nosotros somos una pyme, nosotros vendemos productos, servicios, los comercializamos y demás. Y sabemos lo difícil que es hacerlo, no solo en Argentina, en Latinoamérica, pero en Argentina sabemos que es difícil y muchas veces nos levantamos y lo primero que nos viene es el desánimo, porque es algo lógico, porque siempre te encontrás con una dificultad nueva, un nuevo obstáculo. Por eso siempre digo gracias, porque entiendo que el país va a salir adelante desde lo privado. Uh-huh. Lamentablemente se puso de moda la palabra pyme. Quizás me extienda un poquito en la respuesta, pero para que me entienda el que está del otro lado. Nosotros hace 10 años, cuando hablábamos del mundo pyme,
o yo decía que le daba conferencias al mundo pyme, ni hablar Jonathan, nos veían como por arriba del hombro, porque el pyme lo relacionaba mucho al kiosco, ¿no? Al kiosco, almacén, exactamente. Que es una pyme muy respetada y que cumple su función, pero hay muchas otras empresas que son pymes. Exactamente, mucho lapicera en la oreja, ¿viste? Y se lo relacionaba a ese mundo, y medio que te miraban y te decían, vos le hablas al pyme, y te hablan despectivamente. Antes de la pandemia empiezan a cerrar muchas empresas pymes, empieza a suceder esto que vos te das cuenta de la magnitud que tiene, y se empieza a hablar de la pyme desde otro lugar también, con información, con números. Y de un día para el otro, y nosotros lo empezamos a decir mucho en los medios, que tenemos que tomar conciencia de que 9 de cada 10 empresas registradas son pymes, y perdemos noción de eso. Y que 7 de cada 10 personas que tienen trabajo se los da también el mundo pyme. Exacto. Los impuestos los pagan las empresas privadas, y 9 de cada 10 son pymes. Entonces, la realidad la va a cambiar el mundo privado. Exacto. La cambian los empresarios. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado también cuando se habla del empresario, que se lo habla de manera despectiva, porque en todos los aspectos existe buena y mala gente. Por supuesto. Pero yo doy fe, y nosotros damos fe con el equipo, que la mayoría son buena gente, que son los tipos que quizás no se van de vacaciones o no cambian el auto para pagar el sueldo. Son laburantes. Y te puede ir muy bien y vas a ganar guita, y está buenísimo que gane guita. Lo que no nos tienen que acostumbrar es que al que le va bien lo veamos de manera despectiva, o pensamos que perjudicó a otra persona, porque la Argentina te da oportunidades. Obviamente tenés que ser un malabarista, pero por eso siempre lo primero que decimos es gracias, después felicitarlos y obviamente darle fuerzas, pero siempre siendo responsables de no librar todo al azar, porque sabemos que la Argentina es cíclica, te va bien, te va mal, te va bien, te va mal, pero te va a ir mucho mejor si empezás a ser consciente que podés estar acompañado por un consultor o por un asesor o por un socio que te empiece a complementar, porque ya cada vez el mercado es más difícil, más complejo, cada vez tenés más competencia. Antes competías con los negocios barriales, mi papá competía con los negocios que están a 10 cuadras, hoy competís con el mundo en muchísimos rubros, y eso te obliga a adquirir nuevas herramientas, seguir estudiando, contratar gente más capaz que vos. Tenés que administrar esa complejidad del crecimiento y entender que solo vas a llegar hasta un estadio, pero tenés que cada vez entender más detalles. No solo tenés que ser bueno en el arte de vender, sino tenés que saber dominar indicadores de gestión, y más cuando estás en un año que la inflación es galopante, estás alcanzando una inflación de 3 dígitos. Dijimos que tenés que generar una propuesta de valor interna, por ende no puedes descuidar lo que son los recursos humanos. Cada vez es más complejo. Por eso, gracias, fuerza y responsabilidad, que hay que incorporar herramientas. Muchas gracias, Gaita, por tu tiempo, por ser tan didáctico, tan práctico, y por último mensaje para todo el empresariado pyme. No, gracias a ustedes, un placer inmenso. Fue Julián Gaita González, que es un consultor especializado en pymes, trabaja en Grupo SET, y bueno, todo lo que nos contó sobre el mundo de Disney y la NASA. Nos metemos ahora con el mundo de las franquicias de la mano de Gonzalo Talora.